Buenos días, mi nombre es Milena Mendoza y mi compañera Isabel Ruiz. En conjunto realizamos el trabajo colaborativo sobre la actividad 2. Este video aborda el análisis de los puntos 3, 5 y 10 de dicha actividad sobre las técnicas de muestreo y tamaño de muestra. Bueno, ¿qué es el muestreo no probabilístico? Es una técnica de selección de muestras en las que los participantes no son elegidos al azar, sino mediante criterios definidos por el investigador. La facilidad de acceso, la disponibilidad, la voluntad y de participación y otros criterios ayudan a que este muestreo permita pues, ser identificado por ciertos individuos que tienen una misma probabilidad de ser seleccionados, por lo que no es posible calcular estadísticamente el error de muestreo. Este método se utiliza principalmente en investigaciones de exploración cualitativas o estudios piloto, donde el objetivo básico es comprender un fenómeno y recopilar información inicial, más que de pronto realizar inferencias sobre toda una población. ¿En qué se diferencia del muestreo probabilístico? La principal diferencia entre ambos métodos es que radica en la forma en que se seleccionan los participantes. Mientras que el muestreo probabilístico realiza la selección mediante procedimientos aleatorios, garantizando que todos los elementos de la población tengan una probabilidad conocida de ser elegidos. El muestreo no probabilístico depende más del criterio del investigador o de la disponibilidad de los participantes, debido a que la selección no es aleatoria, existe un mayor riesgo de sesgo y los resultados no pueden explorarse por el mismo nivel con toda confianza de la población total. Bueno, ¿qué tipos de muestreos se utilizaron? En los ejemplos desarrollados se emplearon diferentes técnicas de muestreo no probabilístico. El muestreo por conveniencia, donde se seleccionan los participantes que son más fáciles de contactar y que están disponibles en el momento de la investigación. El muestreo intencional o por juicio, donde los investigadores elegimos deliberadamente las personas que cumplen determinadas características relevantes para el estudio, y el muestreo voluntario, donde participan únicamente las personas que acepten, como su nombre lo indica, de manera voluntaria, colaborar con la investigación. ¿Cómo se observa o se miden estas variables en la práctica? Las variables se obtienen mediante diferentes instrumentos de recolección de información, dependiendo pues su naturaleza. Las variables cualitativas, como la ciudad de residencia o nivel educativo, generalmente se recopilan mediante encuestas, que es como, digamos que el modelo más estructurado. Las cuantitativas discretas, como el número de, no sé, compras mensuales, un ejemplo, o tipos de productos seleccionados de consumo, se hacen pues precisamente mediante registros administrativos. Podemos decir que posiblemente podrían tomarse de alguna muestra, de alguna, no sé, un inventario de productos y demás. Las variables cuantitativas continuas, como la presión arterial, por ejemplo, o el tiempo diario que usamos en un ejercicio. Estos son mecanismos más específicos que permiten, por ejemplo, tener un punto de referencia para poder hacer una medición. La correcta medición de estas variables garantiza pues la calidad de los datos y permite realizar un análisis estadístico pues más preciso. Eh, en la exposición, pues lo que puedo decir en referencia a la actividad, tomamos los participantes, pues no se tomaron al azar. La selección depende del criterio del investigador, la facilidad del acceso, la disponibilidad de los participantes. Es ampliamente utilizado en investigaciones exploratorias, cualitativas y estudios piloto. Y pues se presentan limitaciones para generalizar los resultados debido al posible sesgo de selección, que de cierta manera eso es un riesgo que se tiene en todo trabajo de investigación. La principal ventaja es que permite obtener información de forma rápida, es económica, ya que pues no puede costar si se utilizan algunos mecanismos de tecnología, y pues bueno, cuando no es viable, obviamente, en un muestreo probabilístico. La elección del tipo de muestreo debe responder siempre a los objetivos de la investigación y a las características de la población de estudio. Con respecto al punto 5, en este punto pues explicaré cómo se determina el valor crítico Z correspondiente a un nivel de confianza del 90%.
el cual es un parámetro fundamental para construir intervalos de confianza y calcular el tamaño de una muestra. Este procedimiento hace parte de los conceptos que se aplican posteriormente en los ejercicios estimados pues, que se realizaron en el taller. El primer paso consiste en identificar el nivel de confianza, que en este caso es el 90% según el enunciado que nos dieron. Esto significa que se desea que el intervalo de confianza tenga una probabilidad del 90% de contener el valor verdadero del parámetro poblacional. A partir de este dato se calcula el nivel de significancia, se representa por la letra griega alfa, y esto indicaría que A es igual a 1 menos el 0,90 igual al 0,10. Como la distribución normal estándar es simétrica, este 10% de probabilidad se divide en las dos colas de las distribuciones. En este caso sería alfa, bueno, A, o el nivel de significancia dividido O sobre 2, y esto es igual al 0,10 dividido en 2, nos daría un resultado del 0,05. Eso significa que queda un 5% en la cola izquierda y otro 5% en la cola derecha. Ya el siguiente paso que se hizo fue buscar en la tabla de distribución normal del área acumulada correspondiente al 95%. Es decir, que 1 menos A sobre 2 es igual a 1, menos el 0,05 nos da un 0,95. Al consultar la tabla Z se obtiene que el valor crítico es de 1645. Este es el valor que delimita el intervalo de confianza para el nivel de confianza del 90%. Un nivel de confianza del 90% significa que si este procedimiento de muestreo se repitiera muchas veces bajo las mismas condiciones, aproximadamente 90 de cada 100 intervalos de confianza construidos contendrían el verdadero valor del parámetro poblacional, mientras que si se cerca de un 10 de cada 100 no incluiría debido a la viabilidad inherente al muestreo. Además, es importante destacar que el valor crítico Z aumenta cuando se exige un mayor valor nivel de confianza. Para este caso, un 90% Z es un valor de 1645. En conclusión, el valor crítico Z de 1645 es el que corresponde al nivel de confianza del 90% y constituye un elemento esencial en la inferencia estadística, ya que permite construir intervalos de confianza y calcular tamaños de muestra con el nivel de precisión requerido para una investigación. Para el punto 10. En este punto explicaré cómo se determina el tamaño de la muestra para estimar la proporción de usuarios que cuenta con una tarjeta personalizada en una empresa de transporte masivo. El ejercicio plantea una población conocida de 150.000 usuarios. Proporcionan una proporción esperada del 72%, es decir, se estima que el 72% de los usuarios posee la tarjeta, el margen de error permitido es 4% y el nivel de confianza 94%. Dentro de la fórmula nosotros representamos la Z, que es el nivel de confianza, la P, que corresponde a la proporción esperada, la Q, que es el complemento de la proporción, es decir, el porcentaje restante de la población que no presenta características estudiadas, y E representa el margen de error. Calcular correctamente el tamaño de la muestra permite obtener una formación representativa de la población sin tener que estudiar a los 150.000 usuarios. Esto hace que la investigación sea mucho más eficiente, ya disminuye el tiempo de recolección de datos y reduce los costos, y pues obviamente facilita el proceso o el manejo de la información. En este ejercicio, el cálculo permitió determinar que una muestra de aproximadamente 444 usuarios es suficiente para estimar la proporción de usuarios con tarjeta personalizada, manteniendo el nivel de confianza y el margen de error establecidos. Para concluir, es importante destacar que la elección del tipo de muestreo depende del objetivo de la investigación y de las características de la población. Asimismo, el nivel de confianza y el margen de error influyen directamente en el tamaño de la muestra. Cuanto mayor sea la confianza o menor sea el error permitido, mayor será el número de participantes necesarios. Finalmente, pues un diseño muestral adecuado permite obtener resultados confiables, optimizar los recursos disponibles, dar las conclusiones a una investigación estadística más confiable. Muchas gracias.